Y por unos minutos solamente quiero hablar de esto: el propósito de una crisis. A veces pasamos por momentos de tribulación, de desesperación, pasamos por momentos dificultosos en nuestra vida, pero no entendemos por qué pasamos por ellos. Y no entendemos por qué ahora, en este momento de la vida humana, mucha gente está sufriendo. Hay desesperación en los gobiernos, hay desesperación en el liderazgo secular, en los gobiernos. Los líderes de los gobiernos están confundidos por lo que estaba aconteciendo. Nadie esperaba algo así. 2020 esperaban que fuera un año de mucho éxito, las economías iban creciendo muy bien, pero desgraciadamente ocurrió esto. Se suelta una pandemia y que paraliza al mundo entero. Aunque hubo algunos países que no pararon su actividad, fueron afectados porque otros países que proporcionaban recursos pararon. Entonces, de alguna manera, todos estamos padeciendo este mal. De una o de otra manera nos ha ido alcanzando. Y como hijos de Dios, como gente que alabamos a un Dios y publicamos las maravillas de un Dios grande, necesitamos comprender cuál es el propósito de Dios en esta crisis. Porque realmente nuestra dependencia no es de este mundo. Nosotros estamos de pasada. Dice la Biblia que somos extranjeros y advenedizos. Por eso el Señor Jesús, cuando iba a subir al cielo, dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces no tenemos que acomodarnos a este mundo, no tenemos que acomodarnos al sistema de vida que nos está planteando el mundo, pero sí debemos de saber cuál es el propósito de esta crisis. Yo quiero tomar el pasaje que leí ahorita, porque realmente el profeta Elías, en compañía de todo el pueblo de Dios, estaban pasando por una crisis. Esta crisis repercutió, y por 3 años que no llovía, tenían temor por perder los animales, las cosechas, porque no había lluvia. Entonces todo el mundo estaba desesperado. Y cuando uno se desespera, la mente empieza a trabajar mucho. Cuando uno se desespera, como que ya no tomamos decisiones correctas. Empezamos a hacer decisiones que en vez de ayudar afectan. Y aquí vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que representaba el propósito de Dios para ese tiempo. Y con este ejemplo vamos a poder entender lo que para nosotros en la actualidad debiera representar esta crisis. Voy a tomar otro pasaje nada más para reforzar lo que voy a hablar. Dice Isaías capítulo 55, versos 5 y 6. He aquí, llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuánta gente hoy en la actualidad, pudiendo estar aquí, no está? Están confundidos.
están desesperados, están en apuros, porque todavía no han entendido el propósito de esta crisis. Mensaje anterior, yo hablé de un liderazgo en crisis y di algunas definiciones. Rapidito se lo voy a decir. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio catastrófico o doloroso, y le voy a agregar esto: inminente. Significa que va a pasar. En Argentina dicen sí o sí tiene que ocurrir. Esta crisis, hermanos, amigos, todo aquel que nos está viendo por las redes sociales, le quiero decir: no importa para dónde corras, no te puedes zafar de ella. Esto ya es inminente. Esto es, sí, un cambio doloroso en la sociedad. Vean que ahora tenemos que estar alabando a Dios con la boca tapada. Ahora tenemos que alabar a Dios distanciados, siendo que Dios nos dice que donde está la unión y la coinonía, ahí está Dios. Pero son formas de ver cómo este cambio doloroso, esto que es una crisis, está rompiendo mentalidades en la sociedad, está cambiando formas de pensar, y también tiene que cambiar en la iglesia alguna manera que no habíamos hecho correctamente. ¿Quién es un líder? Un líder es aquel que influye en alguien. Si tú eres una madre, tú influyes sobre tus hijos. El líder es visto como una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o la forma de pensar de una o más personas, con el propósito de obtener un bien común. Un líder es un compañero de trabajo que influye sobre tus decisiones. No importa que no sea el dueño, no importa que sea el jefe de la cuadrilla, si es en el rango menor a ti, pero influye sobre ti, es tu líder. Entonces, si aquí hay gente que tiene un liderazgo en un grupo de amistad, si tiene una familia bajo su cargo, si tiene compañeros que está siendo de influencia, usted es un líder. Y por ende, usted está pasando por una crisis que tiene que cambiar su forma de actuar. Porque lo que está haciendo o lo que va a hacer va a afectar a otros, para bien o para mal. Este mundo tiene mucho liderazgo, pero hay líderes que son villanos, pero son líderes. Otros son buenos, aunque no los quieran otros, pero son líderes y influyen sobre alguien. Y una vez que entendemos esta situación, entonces voy a entrar en el mensaje de hoy. ¿Cuál es el propósito de una crisis? Y yo quiero tomar solamente lo que significa propósito en la Biblia, porque hay muchas formas de concebir o de conceptualizar el propósito. El propósito solamente viene de una palabra de latín que significa propositum, significa poner algo hacia adelante. Los propósitos siempre van hacia adelante. Los propósitos van siempre firmes, determinados a alcanzar algún objetivo. Cuando alguien se propone estudiar una carrera, va pensando adelante. Cuando alguien se propone abrir una empresa, va pensando en ser un triunfador. Cuando alguien se propone en tomar una relación con una persona, va pensando en que ambos sean felices. Siempre el propósito es ir hacia adelante. Y esta crisis en la cual estamos nos ha estado perturbando, tal vez nos ha estado confundiendo, pero hoy le vengo a decir: hay un propósito divino para ir adelante, para no caminar para atrás, sino para caminar hacia adelante. Si hoy nos ha tocado vivir este tiempo, esta parte de la historia humana, somos privilegiados. Somos la generación después del COVID.
Somos privilegiados. Nadie nos va a platicar esto. Nosotros le vamos a hablar a nuestros bisnietos de cómo andábamos todos atemorizados, pero también cómo Dios se manifestó en medio de esta crisis. Yo quiero decirle algo. Si estamos en Cristo, tenemos un propósito, porque dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Te está yendo mal, hay un propósito de Dios. Te está yendo bien, hay un propósito de Dios. Estás pasando por una enfermedad, hay un propósito de Dios. Estás batallando con un problema, hay un propósito de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi Dios es un Dios de propósitos. Mi Dios no es un Dios de la suerte. Mi Dios no es un Dios de la casualidad. Mi Dios no es un Dios del destino. Y si a Él le plació meterme por esta crisis, es porque tiene un propósito. Salmo capítulo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ajá. Si hay alguien aquí que le ha creído al Señor, diga con su mano derecha: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo sé que Dios no quiere que usted se quede en este desierto. Yo sé que Dios le tiene preparado una tierra prometida. Yo sé que Dios te tiene preparado algo mejor. El momento por el cual estás pasando solamente va de pasadita. Jehová es mi fortaleza. Él es mi guardador. Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es mi pastor y nada me faltará. Él es el todopoderoso que me arropa bajo la sombra del omnipotente. Hay propósito de Dios para mi vida. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice: nos salvó y nos llamó según el propósito suyo. Dígale al vecino que está más cerca de usted: Dios tiene un propósito para ti. ¿Y sabe qué? Los propósitos en Dios no son para atrás. Los propósitos en Dios son hacia adelante. Los propósitos en Dios son nada para atrás, puro para adelante. Los propósitos en Dios es que nosotros no tenemos reversa para recular como los cangrejos, no. Nosotros solamente tenemos cambios para adelante. Los hijos de Dios, el liderazgo de Cristo no puede retroceder, tiene que ir adelante. Si ya agarraste las riendas del arado, no tienes por qué voltear para atrás. Mi Dios tiene un propósito para tu vida. Hay una meta que tienes que lograr. Hay un propósito que tienes que alcanzar. Alabado sea su nombre. Él nos llamó para ir de poder en poder, para ir de victoria en victoria, para ir de triunfo en triunfo. Entonces, si Dios va a cumplir su propósito en mí, ¿qué importa que ahorita esté con la cabeza abajo? El justo va a caer 7 veces, pero de todas ellas lo va a levantar Jehová. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. No importa que tu padre y tu madre te dejen, Jehová te recogerá. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para tu liderazgo. Él tiene un propósito para tu persona. Elías estaba en ese momento de crisis y lo querían linchar, lo querían matar por 3 años. Acab y sus ejércitos lo buscaron porque le echaban la culpa a Elías de que no lloviera. Decían: por causa de él estamos en esta crisis. ¿Sabe qué? Hay gente ahora que se está pensando y rascándose: ¿quiénes fueron los culpables de este COVID?
¿Quién lo generó? Fueron los gobiernos orientales, no fueron los americanos, no fueron los rusos, no fueron los europeos, no, hasta un mexicano anda metido ahí en la polla. Algo estaban tramando para que esto ya empezara con un nuevo orden mundial, y nos estamos perdiendo en el tiempo pensando quién fue el culpable, a quién hay que culpar de todo esto. El propósito de una crisis no es andar buscando culpables. El propósito de una crisis es ir al que todo lo sabe, es ir al que todo lo puede. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te voy a dar respuestas. Pobre profeta de Dios. Parece que ahora también las iglesias, que son las que predican la palabra, son las que están siendo perseguidas. El mundo es así. La mentalidad equivocada es así. A Elías lo buscaban para matarlo, como todos los profetas de Jehová que ya habían matado. Llévese de tarea todo el capítulo 18 del primer libro de Reyes. De eso estoy hablando. Jezabel había mandado matar a todos los profetas de Jehová, pero había un hombre justo llamado Abdías que escondió a 100 profetas de Dios en diferentes cuevas. Los alimentaba, le llevaba agua, le llevaba pan. Siempre va a haber un remanente. Cuando Dios tiene un propósito en medio de una crisis, siempre habrá un remanente. Voltea con el vecino y dile: si tú tienes un propósito, tú eres ese remanente. Declárele esa palabra al vecino: tú eres ese remanente que Dios ha guardado. ¿Por qué los vecinos, por qué los parientes, por qué los amigos se han visto afectados? Y yo estoy aquí alabando a Dios porque hay un propósito para tu vida, porque hay un propósito para tu liderazgo, porque en medio de esta crisis Dios tiene un remanente de profetas que van a abrir su boca y van a proclamar al único Dios verdadero, y van a gritar a los 4 vientos que en Cristo hay poder, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay libertad, que en Cristo se rompen cadenas. ¿Cuál es el propósito de esta crisis? Esta gente vivía, y dice el texto bíblico así: el hambre de Samaria era grave, y le echaban la culpa al profeta de Dios. Hermanos, hoy en la actualidad, amigos que nos escuchan, si usted está viendo esta transmisión, no es una casualidad, es un propósito de Dios. A donde quiera que se encuentre, le tengo que decir: al igual que en los tiempos de Elías, hoy hay una gran confusión. Porque en este momento de pausa, en este momento de que el mundo se paró, alto total, nadie salga, todos a sus casas, en este momento en que todo paró, las fábricas dejaron de producir, los agricultores dejaron de sembrar, los negociantes dejaron de vender sus mercancías, los gobiernos cerraron las fronteras. Todo esto está muy similar. En aquel tiempo había una pausa y hoy también hay una pausa. Y cuando Acab tiene el encuentro con Elías, ahí sacó la confusión. Porque cuando vio al profeta de Dios, después de que Abdías había tenido el encuentro con Elías y le dijo: ve y dile a tu patrón que quiero hablar con él. Pero mi señor, dice: ¿qué te he hecho yo como para que me mandes decirle a mi patrón que aquí estás? Si te hemos buscado por 3 años y no te hemos encontrado. No tengas temor, le dijo, porque hoy voy a ver a tu patrón. Solo avísale que aquí estoy. Dios me ha hablado. Tener una relación íntima con Dios te va a dar las direcciones que debes seguir. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: eres tú quien ha turbado al pueblo de Israel. Vea cómo está confundido Acab.
mató a los profetas de Dios y andaba buscando al profeta Elías para matarlo, pensando que ellos eran los culpables de tal crisis. El verso 18, el profeta Elías respondió, escúchelo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué pasa esto, hermanos, ahora en la actualidad? Porque nos hemos apartado de los mandamientos de Jehová. Este mundo se volvió muy fugaz. Este mundo se volvió todo express, todo rápido. Ya no echan tortillas las mujeres, ahora van a la tortillería. Es más, ahora nomás la meten al microondas y 3 minutos están listas. Todo es rápido. El mundo ha estado corriendo muy aprisa, y la confusión y todo lo que está pasando le echan la culpa a aquel que lo ha hecho todo y nos ha dado todo. Este mundo está así por su maldad. Este mundo está pasando por esta crisis porque alguien se tiene que manifestar. Ahora que los gobiernos no solucionan esto, ahora que la ciencia médica no ha podido solucionar esto, ahora que están diciendo que 1 año y medio más habrá una vacuna, ahora que los hospitales ya no pueden recibir más enfermos, ahora que el contagio no se puede parar, entonces tenemos que pensar en quién está equivocado, quién está confundido, a quién hay que pedirle ahora. Si el gobierno no puede, si la ciencia no puede, si la economía no puede, alguien tiene que levantar, alguien tiene que levantar la mano. El propósito de esta crisis es levantar una bandera y decir: Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová mi roca inconmovible, Él es el que todo lo puede. La iglesia tiene que despertar. El liderazgo cristiano tiene que reconocer que cuando nadie puede tener una solución, es cuando aparece el príncipe de los pastores, es cuando aparece el todopoderoso. Y cuando el hombre dice que no es posible, el Señor dice que en él todo es posible, porque mi Dios es poderoso. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es poderoso? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A cuántos Dios los ha liberado? ¿A cuántos Dios les ha perdonado sus infidelidades? Vea que Dios sí es grande, vea que Dios sí es bueno, vea que Él sí tiene poder. Cuando tu familia te dijo ya no hay lucha para ti, Jesús te dio una oportunidad. Cuando tus amigos te dejaron, Jehová te recogió. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, Él dio su vida por ti, y hasta la última gota de sangre pagó por tu pecado. ¿Cuál es el propósito de esta crisis? Si quiere anotar, lo voy a llevar al verso 30, que fue el primero que leí, porque ahí le voy a dar claves de lo que Dios quiere hacer en la actualidad. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Si vamos a tener un propósito en medio de esta crisis, tenemos que arreglar el altar de Dios. Tenemos que arreglar nuestra relación íntima con Dios. En las casas ya no se oraba por la familia, pero Dios tuvo que mandarnos a hacer altar familiar.
En los hogares había fiestas de cumpleaños, había fiestas del compadre, había fiestas de todo tipo. Pero no podías abrir un grupo de amistad, porque ¿qué van a decir de mí cuando oigan hablar a los aleluyas? El propósito de esta crisis es restaurar el altar de Jehová. ¿Cómo lo vamos a lograr? Número uno, Elías les dijo: vengan acá, dejen de andar buscando culpables o persiguiendo gente inocente. Y ustedes, verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, mándalos congregar. Número uno, tenemos que congregarnos. Número uno, tenemos que congregarnos. Si no quiere venir a la iglesia, vaya al grupo de amistad. Pero ni siquiera quiere ir al grupo de amistad, reúnase en su casa. Pero ni siquiera se quiere reunir en su casa. Es mejor ver el Netflix, es mejor estar viendo el televisor. No, si vamos a arreglar el altar de Dios, tenemos que congregarnos. Tenemos que buscar el rostro de Dios en forma conjunta. La gente no se congrega, ¿sabe por qué? El versículo 21 lo dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, a él síganlo. Pero si Jehová es Dios, a él adorar. La gente anda pensando con dos cosas y traen el diablito por acá y el angelito por acá. Voy a ir a la iglesia. No, le dice el diablito: ¿y si te contagias? Oye, estás yendo al supermercado y no te has contagiado. Te has subido al camión y no te has contagiado. ¿Por qué te vas a contagiar en el altar de Jehová, donde se quema un sacrificio, donde se quema el holocausto? ¿Por qué razón? Porque hay dos pensamientos. Hay dos pensamientos con los cuales están lidiando. La sociedad actual no se quiere comprometer porque está pensando: ¿y si le sirvo a Dios y mis amigos me dejan? Y si le sirvo a Dios y me empiezan a gritar, ahí va la aleluyita. Y si le sirvo a Dios y me deja la mujer. Estamos cavilando entre dos pensamientos. Yo por eso te tengo que decir en esta hora: necesitas tomar una decisión. Si los Baales, si los profetas de Acera, si los dioses que adoraban tus padres no te han dado lo que tú necesitas, si sigues viviendo en temor, si sigues viviendo en miseria, si sigues viviendo en tribulación, hoy te vengo a recomendar: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Dejarle todo el camino de impiedad y conviértete a Jehová. Ahora está aquí. Mañana que toque la final trompeta, ya no vamos a estar alabando al Señor. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén con los 24 ancianos gritando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La gente querrá correr a la iglesia, pero la iglesia ya estará con Cristo. Ahora que estamos aquí en esta tierra, ahora que puede ser hallado, venga y congréguese. Vaya a su grupo de amistad. Levante el altar familiar, ofrézcale sacrificio al Señor. Número 2, edifique el altar. Edifíquelo. Dice el verso 32: Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran
2 medidas de grano. El libro de Éxodo capítulo 20 verso 24 dice: altar de tierra harás para mí, dice Jehová, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que este sea la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Si usted edifica el altar, si usted levanta la adoración, si usted levanta un sacrificio para el Señor, será bendecido. Pero lo voy a decir como lo escribió Pedro en su primer carta en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 5. Así lo dijo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no vengo aquí a ver quién viene preparado. Yo no vengo aquí a ver quién viene a levantar la adoración. Yo no vengo aquí a ver cómo va a estar la predicación ahora. Yo vengo aquí porque soy una piedra viva que traigo un sacrificio. Yo traigo mi boca, yo traigo mis manos, yo traigo mi cuerpo. Yo me preparo con tiempo y le ofrezco sacrificio a mi Dios. Como piedras vivas. No somos piedras inertes, no somos piedras muertas, no, somos piedras vivas. Por eso el apóstol Pablo a los romanos escribió y dijo que nosotros tengamos un culto diario. Que nuestro culto sea un culto racional. Eso significa un culto diario. No el domingo que todos vamos a la iglesia, no. El lunes que estás en el trabajo, eres una piedra viva. El martes que estás con los amigos, eres piedra viva. El miércoles que estás en tu grupo, eres una piedra viva. El jueves que vas a hacer tu hobby, eres una piedra. A donde quiera que tú te vayas, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y a donde quiera que tú vayas, hay algo dentro de ti que le tiene que dar la gloria a Él. Por eso necesitamos levantar, edificar, renovar, restaurar este altar. Si habíamos perdido la comunicación con Dios, que ahora sea nuestra preocupación todos los días. Si antes oraba de vez en cuando, una vez a la semana, ahora lo voy a hacer todos los días. El propósito de esta crisis es que Dios está levantando una generación en este tiempo que Dios había estado profetizando desde que estuvo en esta tierra. Mirad, dice, los campos ya están blancos para la cosecha. Orad, dice, al dueño de la mies para que envíe obreros y recojan la semilla. Dios está levantando esa generación. El propósito de esta crisis es eso. Punto número 3. Prepare el sacrificio. ¿Qué te vas a poner ahora, viejo? Hay lo que sea. No, dígale, vieja, la mejor camisa, el mejor vestido me voy a poner. Oye, pero ni siquiera te vas a peinar. No, hombre, nadie se fija en eso. Prepare el sacrificio. Se pusieron muy serios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Véngase como lechuga, fresco. Si llegó cansado del trabajo, báñese con sed, porque sed lo vuelve a la vida. Si llegó todo desalineado, pégase un baño con agua helada para que despierte. Pero cuando venga Jehová, cuando venga a ofrecer sacrificio, venga con la mejor actitud, traiga su mejor cara. Si venía con un dolor, le aseguro que aquí en el altar Dios le va a quemar ese dolor.
El sacrificio vivo no es de lo que tú vivías ayer. No es que hace 5 años vieras cómo Dios me usaba. ¿Y por qué ahora no? O es que hace 10 años vieras cómo traía gente a la iglesia. ¿Y por qué ahora no? El sacrificio vivo es presente. El sacrificio vivo es ahora. Prepare pues lo que le va a dar al Señor. Si le va a servir, sírvale bien. Si le va a adorar, adórele con ganas. Si va a traer una ofrenda, traiga el mejor becerro. Sacrifique lo mejor para el Señor. Si le va a dedicar parte de su tiempo, recuerde lo que dice el Señor en el libro de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Yo te celo. Yo no te quiero compartir con nadie. Yo lo quiero todo contigo. No, el domingo y el miércoles que voy al grupo sí soy cristiano, pero todos los demás soy cristino. No, sacrificio vivo. Todos los días ponga su cara, ponga el estandarte, levante bandera. Diga: yo soy cristiano y tengo el poder de Dios en mi vida. Que a donde quiera que te mueves, tú seas un sacrificio vivo, agradable al Señor. Por eso necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Vea cómo Elías fue preparando todo porque tenía un propósito. El propósito de una crisis. No era el propósito del profeta. No era el propósito del siervo de Dios. El propósito de esa crisis no era el propósito de Acab. No era el propósito de Abdías, que había ocultado a los profetas de Jehová. No, el propósito de esta crisis era de Jehová de los ejércitos. El propósito de esta crisis actual 2020 es el propósito divino. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere Dios que yo haga. Número 4. El propósito de Dios en aquel momento era demostrar qué poder tenía el Dios de Elías. Por eso, cuando Elías les dijo: dejen de estar cavilando entre dos pensamientos. Si Baal tiene poder, síganlo. Pero si Jehová es el que tiene poder, entonces a él síganlo. El propósito de esa crisis no era que lloviera. El propósito de esa crisis era demostrar quién tenía poder sobrenatural. El poder sobrenatural va más allá de lo que usted y yo podemos hacer. El poder sobrenatural va más allá que una oración de 1 minuto. El poder sobrenatural va más allá que andar dándole un pan al que está hambriento. Va más allá de darle un vaso de agua al que está sediento. El poder sobrenatural es demostrar quién es tu Dios. Por eso lo tengo que recalcar. El propósito de esta crisis actualmente que estamos viviendo no es exhibir la debilidad del gobierno. No es exhibir la debilidad de la fuerza médica. No es exhibir la imposibilidad de la ciencia. No, el propósito para este tiempo es que el nombre de Jesucristo sea levantado. Y cuando nadie puede responder, y cuando nadie puede romper ataduras, y cuando nadie puede sanar a los enfermos, es cuando sale el poder sobrenatural de aquel que dio su vida
vida por cada uno de vosotros y nos ha dado autoridad. Iglesia, hoy te tengo que decir, el propósito de esta crisis es manifestar el poder de nuestro Dios. Por eso dice el profeta Isaías: llamarás a gente que no conocías, y gente que no te conocía te buscará, porque ellos te pedirán: ora por mi pareja, ora por mi vecino, ora por mi hijo. Yo sé que tú tienes un Dios de poder. Es el momento de manifestar quién es nuestro Dios, quién es nuestro sanador. Punto número 4: para demostrar el poder sobrenatural de Dios. Mira lo que hizo el profeta, verso 37. Hizo esta oración: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo, oh Jehová, quién eres tú. Tenemos hermanos en la iglesia que no saben quién es nuestro Dios. Tenemos gente en la iglesia que no sabe quién es su Dios. Por eso no están aquí. Tenemos gente en nuestro diario vivir que no sabe quién es nuestro Dios. Por eso cuando el profeta dice esto, entonces yo lo quiero aplicar ahora a nuestra vida diaria. La gente que no conoce el poder de nuestro Dios, es el momento para demostrarle quién es nuestro Dios. Es el momento para empezar a llamar por esas redes sociales. Y si sabe que hay algún enfermo por ahí, no tiene que ir hasta allá para ungirlo con aceite. Hoy tenemos videollamadas. Cuando Jesús estaba de pasada por este mundo, la mujer con flujo de sangre dijo esto: si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús. Cuando la gente se acercaba al maestro, Jesús le tenía que tocar. Jesús tenía que hacer lodo y ponérselo en los ojos. Jesús tenía que gritarle al que estaba endemoniado y decirle que era libre. Pero hoy, en la actualidad, Jesús ya no está en esta tierra, pero tiene a su esposa en esta tierra. Y sabe que lo más grande que Dios nos dejó, que el Señor dijo: yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. Esto dijo el Señor. Dios dice: he podido hacer grandes cosas, pero ustedes harán cosas más grandes que yo. A usted ahora en este tiempo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y a kilómetros de distancia usted puede agarrar un celular, gritar a las redes sociales: en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy le digo a tu enfermedad: fuera en el nombre de Jesucristo. Y la enfermedad se va. ¿Sabe por qué? Porque el poder no está en el que toca, el poder no está en el que declara, el poder está en el nombre de Jesucristo. Por eso Dios dijo: ustedes harán mayores cosas. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Empieza a manifestar el poder sobrenatural de tu Señor. Esta crisis, este momento, este propósito es para que la gloria de Dios caiga y consuma el holocausto. Dice el verso 38: entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, el agua. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es tiempo, iglesia, que te levantes con autoridad. Es tiempo que te levantes y digas: esta crisis es para manifestar el nombre de Dios. Esta crisis es para levantar el nombre de mi Dios en alto. Póngase de pie y levante sus manos. Cierre sus ojos ahí donde está. Oh, responde, Jehová, responde.
Yo sé que aquí hay gente que ha venido turbada. Yo sé que hay gente que ha venido preocupada, Señor. Responde en esta tarde con tu fuego que quema, con tu fuego que purifica, con tu fuego que quema ese sacrificio. Ven y toca a cada persona aquí presente. Dales el toque de tu poder. Llénalos con tu presencia. Acarícialos ahora en el hueco de tu mano. Sosténlos. Aquel que llegó cansado, aquel que llegó atribulado, aquel que llegó con problemas en su mente, en su corazón y en su espíritu. Hoy Jehová de Nazaret, levántate con poder.